Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Este es su programa Punto de Reunión. Y bueno, descansaron de nosotros 3 meses de esta veda electoral, pero sucedieron muchas cosas. Estuvimos dinámicos en estas cosas y hay que seguir con la cultura de la prevención para evitarnos situaciones de riesgo. Yo soy Fernando Morín y este es su programa Punto de Reunión, le repito. Así es, y yo soy Montserrat Ayala y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en casita, en su trabajo o por internet. Qué bueno que ya regresaron con nosotros, qué bueno que están esta mañana aquí con nosotros en su programa Punto de Reunión. Les recuerdo que tenemos una línea telefónica que es el 3030-5307 para si es que tiene algún comentario referente. A lo mejor esos 3 meses le quedó alguna duda de alguno de los programas anteriores o quiere iniciar con alguna pregunta para nosotros en este programa que estaremos hablando del temporal de lluvias, pues comuníquese con nosotros o escríbanos en las redes sociales. También un teléfono 01800 para las personas que nos ven en todo el estado de Jalisco, en la costa, porque allá nos vamos a dirigir mucha de esta información acerca de las lluvias. 01800-087-8807. Así es, en las redes sociales nos puede escribir, en Facebook nos puede encontrar como Protección Civil Jalisco y en Twitter como PC Jalisco, para que bueno, esté también muy atento y estemos muy activos en las redes sociales y nos escriba, porque estos 3 meses también hubo mucha actividad, hubo muchos servicios a los cuales acudió la Unidad Estatal de Protección Civil. Una de esas fueron a una toma clandestina, ¿verdad, Fer? Efectivamente, se trabajó en coordinación con diferentes protección civil municipales de los lugares donde sucedieron estas tomas clandestinas. Por ejemplo, esta que se ubicó en el Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, el 31 de marzo, y estuvieron combatiéndolo hasta el día siguiente, el 1 de abril. Así es, para combatir este incendio se tuvo que utilizar una espuma especial, ya que bueno, este tipo de combustible pues con agua no es suficiente para apagarlo. Aquí estuvieron trabajando Protección Civil y bomberos de Tlajomulco, Guadalajara, Tequila, El Salto, Tlaquepaque y Zapopan, y también personal de Pemex. Efectivamente, además el operativo de Semana Santa, que estuvo muy activo, Semana Santa y Pascua en este 2012, hubo mucha gente que fue a vacacionar y además hubo gente que se metió a nadar, además de nuestras prevenciones que estuvimos aconsejando, se estaban ahogando, así es que hubieron muchos rescates. Así es, hubo bastante actividad durante estas vacaciones en lo que fueron las principales costas del norte de Jalisco, lo que era en el sur, Puerto Vallarta y Cihuatlán. Esto, bueno, pues bastante movilización de nuestros elementos. Otra toma clandestina, estamos viendo las imágenes impresionantes de Pemex, allí en Tala, el 12 de abril, en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tala y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco estuvieron coordinando, porque recuerden que esto no es muy fácil de apagar, como tú decías, Monse, es mucho riesgo porque se puede ir y se puede reventar el ducto. Así es, este tipo de servicios tiene, bueno, que hacerse en coordinación con Pemex, ya que se tiene que bajar lo que es el volumen de lo que es el fluido de este combustible. Sin embargo, no pueden cortar completamente el suministro, ya que, bueno, se corre el peligro de que se pueda incendiar totalmente. Efectivamente, después vino lo que fue el incendio del Bosque de la Primavera, que duró muchísimo, desde el 22 de abril hasta el 26, donde se reencendía y la gente quería participar, pero podían correr riesgo de vida incluso. Así es, un incendio que, bueno, marcó la vida de muchos árboles aquí en el Bosque de la Primavera y también, pues, un parteaguas para todos los jaliscienses, sobre todo, bueno, estamos en la zona metropolitana, ya que este es el principal pulmón de lo que es el aire y el oxígeno de nuestra ciudad. Fueron cerca de 8,000 las hectáreas que se quemaron durante este incendio. Personal de la CEDER, CONAFOR, Protección Civil del Estado, bomberos de toda la zona metropolitana de Guadalajara, incluso vinieron de lugares distantes, Tequila, Etzatlán, de Agualulco, de un montón de lugares para apoyar. Estuvieron los 4 helicópteros del gobierno del estado y también el de CONAFOR activos para poder extinguir este incendio. Y es gracias a todos por su colaboración y bueno, con números rojos, pero gracias a Dios sin la pérdida de ningún elemento. Y más información le comentamos, ahorita vamos a ver otras imágenes referente a, bueno, ya comenzaron el temporal de lluvias, ya comenzaron las lluvias y también las inundaciones en algunos puntos. Este se dio en Tizapán el Alto el día 25 de junio, en la que una lluvia en la madrugada inundó cerca de 34 casas en el ejido conocido como Emiliano Zapata. Sí, se inundaron 35 casas, desbordó el río Somorita, donde se trabajó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos,
con personal de Tizapán para la limpieza, porque recuerden que el lodo y todo lo que esto que va arrastrando el agua con su fuerza, vean nada más eso, ese como barro puede causar muchísimos problemas, se pueden resbalar, pueden caer a las alcantarillas. Sobre todo también las infecciones que se pueden llegar a contraer por una situación así, porque tomemos en cuenta que se revuelve lo que son la lluvia con las aguas negras, todo esto pues ingresa a las casas y es tener una labor de limpieza pues total, tanto en calles como en casa. Por suerte también aquí no hubo ninguna pérdida humana. Efectivamente, gracias a todos los que participaron, estamos viendo equipos pues hidráulicos, equipos ya de trascabos y demás, porque no es fácil retirar todo esto y para que vuelva la vida a regresar a su cauce normal. Claro, otra de las actividades que se tuvieron durante estos 3 meses, la última o la más reciente, fue la atención de 2 electrocutados en lo que fue ahí en la zona del Álamo, 2 personas que se encontraban instalando lo que era un pararrayos, que bueno, aquí aunado a la poca precaución también de las personas, el mal clima, y a lo mejor también no tomaron, como decía, las precauciones debidas, bueno, se electrocutaron estas 2 personas. La falta de experiencia, este 3 de julio, 2 personas, un chico de 22 años, incluso fue tan fuerte la corriente que le pegó que se prendió en llamas y está muy grave con el 95% de su piel quemada. Así es, porque tomamos en cuenta que este tipo de descargas son descargas internas. También platicando con lo que era el que atendió este servicio, bueno, pues él nos comentaba que este tipo de quemaduras pues también son internas, lo que provoca también que en el corazón haya algunas fallas. Es por esto que también estas 2 personas tuvieron que ser trasladadas a lo que fue el Centro Médico de Occidente para recibir una mejor atención debido, bueno, a las quemaduras que sufrieron tan importantes. Uno el 95% de su cuerpo, el otro el 60%, que bueno, esperemos que no tenga ninguna pues complicación vaya después de todo esto. Pues va a estar difícil porque el doctor Campos nos decía que va a ser muy grave esta situación para ellos. Pero bueno, vamos a lo bonito. Empieza ya la actividad de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco para lo que es este verano, para preparar a los chiquititos, a los adolescentes y a toda la familia. A toda la familia, esos cursos de verano en el que podrán participar, pues todos en casita a partir de los 8 años de edad. Será un curso que será del 16 al 27 de julio, pero para esto tiene que inscribirse del día 9 al 13 de julio. Los horarios de atención serán de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 de la tarde, de las 4 de la tarde a las 19 horas, para que bueno, acudan a lo que es la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos para que se inscriban, o también pueden llamar al teléfono que Per nos va a comentar en un momento. 36 75 30 60. Vamos a hablar, bueno, van a aprender primeros auxilios, plan familiar. Recuerden que es muy importante este plan familiar, el control y combate de incendios, búsqueda y rescate, y además va a ser muy divertido. Sobre todo que puede servir también para integrar a lo mejor a la familia y que se interesen todos por participar en lo que es la protección y la prevención, porque recordemos que los accidentes, pues nadie estamos exentos, chicos, grandes, pequeños, flaquitos, morenos, güeritos, todo el mundo estamos propensos a un accidente, y qué mejor que el saber cómo actuar en caso de algún siniestro. Efectivamente, bueno, este es un pretexto, como dices, para convivir en familia y para presentar nuestra cultura de la prevención, que de eso se trata este programa. ¿Qué les parece si vamos a la primera pausa y regresamos en un momento? Continúa con nosotros en su programa Punto de Reunión. El tema de hoy es el temporal de lluvias, y para eso tenemos a 2 invitados aquí en el programa para que abunden más referente a este tema de cómo va a estar el temporal y también cómo se prepara la unidad estatal referente al temporal. Para eso pues doy la bienvenida a nuestros invitados, quien es el doctor Ángel Meulenert Peña, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Monserrat. Y también está con nosotros el comandante Germán Pinto Aceves, él es director de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Buenos días. Buenos días, Monserrat. Quienes van a estar esta mañana pues respondiendo algunas de nuestras dudas referentes a cómo es que va a estar el temporal, qué precauciones también debemos de tomar un poquito referente a las lluvias que vienen, referente a los huracanes, si es que va a haber en la zona, y también cómo es que le hacen para pronosticar
cómo estará el clima en nuestro estado, ¿verdad, Fer? Precisamente Monse hizo una cápsula que vamos a ver a continuación, una nota acerca de esto que van a ser las lluvias. ¿Cómo nos preparamos? Vamos a ver. El temporal de lluvias es la época del año cuando cambian las condiciones atmosféricas del territorio a una mayor humedad. Este ciclo es característico durante los meses más cálidos del año y se puede diferenciar por la presencia de lluvias habituales. Este año en Jalisco, el temporal inició el 13 de junio y se prevé que concluya la primera quincena del mes de octubre, fechas en las que también son recurrentes los huracanes o ciclones tropicales. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y el IDEAME de Colombia, existen 7 clasificaciones de precipitaciones o lluvia. Estas dependen de la cantidad de agua que cae. Llovizna, lluvia muy débil en la que a menudo las gotas son muy finas e incluso pulverizadas en el aire. En una llovizna la pluvosidad y acumulación es casi inapreciable. Chubasco, es una lluvia de corta duración, generalmente de intensidad moderada o fuerte. Puede estar acompañada de viento. Este tipo de lluvia también se le conoce como tormenta local severa. Tormenta eléctrica, es una lluvia acompañada por actividad eléctrica y habitualmente por viento moderado o fuerte, e incluso granizo. Las tormentas pueden tener intensidades desde muy débil o torrenciales, e incluso a veces son prácticamente secas. Aguacero, es una lluvia torrencial generalmente de corta duración. Un monzón es una lluvia muy intensa y constante propia de determinadas zonas del planeta con clima estacional muy húmedo, especialmente en el Océano Índico y el sur de Asia. Manga de agua o tromba es un fenómeno meteorológico de pequeñas dimensiones pero muy intenso. Se mezcla viento y lluvia en forma de remolino o vórtices. Rocío. No es propiamente una lluvia pero sí una precipitación acuosa. Se forma en las noches frías y despejadas por condensación de la humedad del ambiente. Bien, ya conocimos algunas definiciones de la lluvia para que también a lo mejor en casita no siempre digamos, está lloviendo. A lo mejor también ya podemos diferenciar un poco en cuanto a cantidad de agua y también a lo mejor decir, no es lluvia precisamente, a lo mejor es una tormenta local severa, así que ya también podemos diferenciar si está lloviendo en Tlaquepaque, en Tonalá, en Guadalajara y no precisamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Efectivamente, bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Se vieron las definiciones de la lluvia, pero la gente nos pregunta muchas veces, ¿por qué sucede en estas fechas del año? Sí, mira, primero quiero hacer una pequeña aclaración de las definiciones que se hicieron, porque tormenta local severa no es a lo que se refirieron en las definiciones. La tormenta local severa es un tipo especial de tormenta eléctrica. O sea, dentro de la familia de las tormentas eléctricas, que es cuando hay un chubasco en algunas ocasiones, en la mayoría, ocurre un chubasco con una tormenta local severa, con una tormenta eléctrica es porque hay actividad eléctrica, o sea, porque hay rayos, hay relámpagos, se oye el trueno. Pero en el caso de la tormenta local severa es una área muy especial. Es cuando esa tormenta eléctrica alcanza una potencia tal que viene acompañada de granizo, de un chubasco intensísimo, en muy corto tiempo cae una lluvia increíble y vientos que pueden alcanzar incluso la categoría de un viento de una tormenta tropical. Eso es una tormenta local severa, o sea, es una familia aparte, muy especial, muy especial. Se tienen que unir varios factores. Se tienen que unir varios factores, incluso de las tormentas local severas. De una tormenta local severa puede surgir un tornado, como vimos aquí hace algunos años en América, en la glorieta de Colón, se formó un tornado de una tormenta local severa. Una tormenta eléctrica puede incluso no tener ni chubasco, puede ser seca. Nada más que produce trueno, produce rayos, se produce rayos, se escucha el trueno y no cae chubasco alguno. Y el chubasco es una lluvia de corta duración, como bien dijeron en esa sección, que no se escucha el trueno. Solamente cae agua. Solamente cae de pronto un chaparrón. En España le dicen chaparrones. Cuando cae un chubasco, una lluvia de gotas muy grande en un intervalo de tiempo muy corto. Por ejemplo, en los que se han tenido en esta última semana, que ha habido varias zonas donde ha llovido y en otras está completamente. Bueno, eso es otra cosa. El problema es cómo se dispersa la lluvia. La lluvia no ocurre de manera homogénea siempre, porque depende de las nubes. Claro, para que haya lluvia tiene que haber nubes. Y entonces las nubes se mueven por las corrientes superiores que hay en la atmósfera. Y a veces esas nubes se concentran en una zona
y en otras zonas tú ves el sol radiante y no hay problema ninguno. Incluso tú puedes ir caminando por una avenida, por una acera, y en la acera de enfrente está cayendo un chubasco y a ti no te llega todavía. ¿Por qué? Porque la nube a lo mejor se está moviendo en dirección opuesta. Esa es la característica que tiene siempre la lluvia. La lluvia no es homogénea, a no ser que esté bajo la influencia de un sistema tropical. Por ejemplo, la lluvia que viene acompañada con los ciclones tropicales, sí es prácticamente cubre un área extensísima de cientos de kilómetros, entonces llueve en todos lados parejo. Pero en el caso de estas lluvias que se producen por la convección, que le decimos los meteorólogos, que quiere decir el calor que hay en la atmósfera, la energía que tiene la atmósfera, las nubes están dispersas en distintos puntos. Claro. A veces vienen agrupadas todas, como ha ocurrido en estos días. Ha habido líneas de tormentas que han afectado la zona metropolitana y en general todo el estado. Así es. Bien, pues para esto me imagino que ustedes han de realizar todo un pronóstico, todo un estudio para saber cómo es que se va a encontrar el temporal. ¿Nos podría explicar un poquito más de cómo es que se realiza este pronóstico? Sí, me habías hablado tú antes de... Sí, de qué es la lluvia. No, el temporal de lluvias es porque en un intervalo, diríamos, en un periodo de tiempo del año, están dadas las condiciones de mucha humedad, temperaturas muy elevadas, o sea, energía, que es calor, y ese periodo del año es el que va desde mayo hasta octubre. En mayo no se puede hablar de comienzo de un temporal porque son tormentas, son chubascos de manera muy esporádica, o sea que no son constantes en los días. Y entonces en el mes de junio sí ya hablamos de temporal porque las lluvias son consecutivas. Por ejemplo, una definición que yo he, a lo largo de los años, por investigaciones que he hecho, una definición mía es que el temporal comienza a partir del día en que llueve y está 3 días o 4 días seguidos lloviendo en un punto dado del estado. Y eso ocurre aproximadamente entre el 10 y el 15 de junio. Por lo tanto, el temporal comienza a partir de un día de ese intervalo en que llueve 3 días o 4 días seguidos. No es igual en todas las regiones del estado. Por ejemplo, estoy hablando de centro y sur, pero en la zona norte y los altos, el temporal comienza un poquito después de ese periodo, igualmente en la costa. Por esta situación de que están... porque las condiciones atmosféricas no son parejas en todos los lados, o sea, no hay condiciones iguales en todos los lugares. Entonces, por eso este año el temporal comenzó a partir de lo que hemos analizado. El 13 de junio comenzó en lo que es el centro y el sur del estado, y a partir de ahí se dice que comenzó el temporal en esas áreas. En los altos y el norte comenzó como unos 5 días después, y al igual que en la zona costera. Y bueno, el temporal tiene esa característica que raro es el día que no llueva. Por eso es que hemos visto estos 5 días de julio, que prácticamente ha llovido todos los días. Ahora, lo que es raro es el día en que no llueva, que puede ocurrir porque la atmósfera es cambiante. Puede que tengamos algún periodo de 2-3 días que no llueva. ¿Cuál es el pronóstico para este temporal? Sí, es importante eso. El pronóstico del temporal estuvo sujeto a variaciones externas. Por ejemplo, llevamos prácticamente casi 2 años, tuvimos una influencia externa, que es el fenómeno de la Niña. Quiere decir enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical. Ese enfriamiento de las aguas del mar no dejó que a la República Mexicana le llegara toda la humedad necesaria para que se produjeran lluvias. O sea, hubo una alteración. Por eso fue el problema tan drástico en la zona norte del país. Sin embargo, ya a partir del mes de abril, la Niña empezó a decaer, de tal manera que ya las aguas del Pacífico comenzaron a tornarse más cercanas a lo normal, y en este momento no existe la Niña. Y la posibilidad de que aparezca un niño, o sea, calentamiento de las aguas del Pacífico, sería a finales de año, y eso lo que traería es alguna lluvia en los meses de invierno, que llueve muy poco. Pero realmente ahora estamos en una condición normal. Quiere decir que si estamos en una condición normal, vamos a tener un temporal de lluvia dentro de lo normal, que caigan aproximadamente los milímetros de lluvia que cada mes del temporal deben caer. Ya pasó junio estuvo dentro de lo normal,
Ahora empieza julio. Julio es el mes más lluvioso del año. Se supone que tiene que ser entonces más lluvioso durante Es el mes más lluvioso del año siempre, julio. Y este año esperamos, lo que resta del mes de julio, que son 25 días, es que tengamos un mes de julio bueno en cuanto a lluvias prácticamente en todo el estado. Claro. Toda esta información, perdón, comandante, toda esta información que procesan ustedes junto con las dependencias en su Junta de Gobierno, ¿desde cuándo comienzan estas reuniones? Estas reuniones empiezan desde el mes de enero. Esto es desde que tenemos los primeros indicios de cómo sería el inicio de la temporada y de cuál fue el impacto de la temporada anterior. Porque recordemos que aún, como lo tenemos, lo ha comentado el doctor, tenemos un año normal en cuestión de precipitación, los efectos de las lluvias en cualquier zona urbana pueden ser cambiantes. ¿Por qué? Porque la modificación de la urbanización modifica el comportamiento del agua que cae y que escurre y que genera las inundaciones, ¿no? Sí. Estamos hablando que entre más urbanización tenemos un aumento en la escorrentía y con ello un aumento en el nivel de los cauces, aun cuando las lluvias sean normales. Por ello empezamos de enero a trabajar y con el primer pronóstico que sale a la temporada por parte del Servicio Meteorológico Nacional y en coordinación con el sistema que tenemos con la Universidad de Guadalajara a través del Instituto de Astronomía, se empiezan a generar los primeros modelos de prevención directamente asociados a los municipios que se considera pudieran tener problemas. En marzo empezamos ya muy formalmente con estas reuniones, ya con pronósticos de temporada, con pronósticos de la temporada de ciclones tropicales, que aun cuando se ha manejado, que bueno, no necesariamente necesitamos saber cuántos ciclones va a haber, pero sí es importante saber cómo nos va a pintar en el interior del estado la parte de la precipitación constante, la parte del comportamiento de los vasos, cómo están las presas, cómo están los temas de almacenamiento, que nos permita ahora sí que administrar el volumen de agua que en un temporal como estos podríamos tener. Ya nos empieza a llegar información de la gente porque este tema es muy importante. Montserrat. Así es, pero es momento de que hagamos una pausa, regresemos con más información. Si usted tiene alguna duda referente a cómo es que se hace el pronóstico del clima o si no le quedó algún concepto muy claro, los invito a que se comuniquen con nosotros. El teléfono es 3030-5307, ya que es momento de que hagamos una pausa. Le damos este tiempo para que se comunique con nosotros. Continuamos su programa Punto de Reunión y los invitamos a que estén en contacto con nosotros en Face, en Twitter, en teléfono. Así que tenemos a dos invitados impresionantes en lo que saben y en lo que están preparando para nosotros, que no tengamos accidentes y estemos prevenidos. Todo eso para llevar la información de prevención a ustedes. Claro, y sobre todo también información que podemos nosotros también a lo mejor ir conociendo, ir sabiendo, a lo mejor también ir desglosando y compartir con nuestra familia, a lo mejor también algún tema que a la hora de la comida, a la hora del desayuno, esos momentos de convivencia que también sirvan pues para comunicarnos referente a cómo va a estar el temporal de lluvias, porque también a todos nos llueve, a todos alguna vez vamos en coche, vamos en el auto, salimos a la escuela y es importante que sepamos cómo se va a comportar el clima. Y para eso también hay algunas tecnologías que se utilizan para saber cómo es que va a estar el temporal, si es que va a llover, va a estar soleado. Se llama el radar Doppler. Yo los invito a que conozcamos más de este tema. Una herramienta fundamental ante los efectos de lluvias y que, coordinado con las autoridades, podemos prevenir pérdidas humanas y materiales. La Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado han invertido en ello. Este es el radar Doppler, un equipo con tecnología de punta que está ubicado en el Instituto de Astronomía y Meteorología, que capta datos fundamentales para interpretar y ubicar las masas nubosas y el mal tiempo. Vamos a comenzar diciendo una frase bien conocida, que la columna vertebral de la meteorología son los datos. Una vez que se tienen datos, se procesan, se interpretan y se puede llegar a hacer un pronóstico mucho más efectivo. Datos y tecnología van de la mano. La historia del radar va de la mano con la de la radio, que viaja también en ondas y que el acrónimo en inglés significa radiodetección y medición a distancia. La técnica Doppler va más allá, no solo detecta el objeto, sino también detecta la velocidad Doppler. En otras palabras, ese objeto
a qué velocidad se está acercando o se está alejando del radar. ¿Resolvimos todo el problema de la meteorología con el radar? No. Resolvemos lo que se llama pronóstico inmediato, 0 a 3 horas, a 4 horas. Y entonces, ¿qué implica eso? Que yo tengo un pronóstico sinóptico, me dice qué condiciones, por ejemplo, va a haber lluvia. Ah, bueno, el radar me dice cómo se va a desencadenar, estoy viendo en qué momento se va a desencadenar esa lluvia, con poco tiempo, por supuesto, y necesito tener una gran coordinación con Protección Civil, etcétera, para saber, oye, dentro de media hora, 20 minutos, se va a desencadenar lluvia fuerte para el este de la zona metropolitana. De acuerdo al color y forma de los ecos, nos va a ir diciendo el comportamiento y de cuáles son los fenómenos a los que se trate, si lleva agua o granizo, así como la probabilidad de llevar nieve. Se mantiene una vigilancia a las 24 horas del día para saber qué está pasando durante los 365 días del año. Todo ello para ahorro de economía, para prevención de accidentes o para toma de decisiones si es un fenómeno hidrometeorológico. Wow, de radar Doppler no nos permite a lo mejor sí a 15 días pronosticar el clima, pero sí a lo mejor por día, ¿no? Saber cómo se va a comportar, qué debemos traer, a lo mejor si debemos cargar botas, un impermeable, sombrilla, no sé, estar muy atentos de cómo es que va a ser el clima para que, bueno, no nos sorprenda y ahora sí digan, ay, me agarró el aguacero y uno con guaraches o sin nada con que cubrirse. Bueno, el radar, como lo dijo el doctor Omar, es una herramienta de alerta temprana. Eso es lo que así es el término que se utiliza, sistema de alerta temprana. Quiere decir eso, que el radar lo que nos alerta es a pocos minutos, a un espacio de tiempo muy cercano, 1 hora, cuando más 2 horas, nos dice hacia dónde se están moviendo las nubes que tienen probabilidad de darnos una tormenta eléctrica, una tormenta local severa, un chubasco. Para eso es la herramienta de radar, no es un pronóstico como tal. O sea, es un sistema, en inglés se le dice nowcasting. O sea, quiere eso decir pronóstico inmediato. Es el que, por ejemplo, tiene el sistema de alerta temprana de los Estados Unidos, que tienen radares cubriendo todo el territorio de Estados Unidos, y en un momento dado en la televisión corre una cinta diciendo que hay alerta de tornados en el condado tal. O sea, es porque el radar dice, esa nube tiene posibilidad de dar un tornado, y inmediatamente lo ponen en los sistemas de los medios, la tele, cosa que aquí no hacemos y que es necesario que se haga. Pero es como, hay que verlo desde ese punto de vista, es para un periodo cortísimo. ¿Qué le sirve a quién? A Protección Civil, porque por ejemplo nosotros le podemos decir a Protección Civil, en la zona de Plaza del Sol, en este momento se está aproximando un área de tormentas, y Protección Civil lo que tiene que hacer es dividir su fuerza, ir hacia la zona esa, porque ya sabe, de acuerdo con los mapas de riesgo, qué problema puede causar una tormenta en Plaza del Sol o en un municipio tal. La gente normal, la gente que estamos en la computadora investigando, que queremos conocer a esto de las lluvias, ¿podemos tener contacto con ustedes para saber qué es lo que está pasando al minuto? Cómo no, el instituto en su página tiene una información totalmente actualizada del radar minuto a minuto. ¿Qué pasa? Que, como tú decías, la gente de a pie, la gente de la calle, no comprendería qué es esa imagen que le aparece ahí. Por eso es que nosotros, es el único lugar que lo hace, porque no lo hace ni el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos ponen la imagen y punto. Nosotros ponemos abajo una leyenda que dice pronóstico inmediato. Y el meteorólogo pone ahí lo que él analizó de lo que se está viendo en la imagen, de manera tal que lo comprenda todo el mundo. Claro. Si entran ahorita pueden ver ahí que dice pronóstico inmediato, no se observan nubes de lluvia, o a la hora que haya nubes de lluvia se dice y en qué municipio están distribuidas esas nubes de lluvia. ¿Cómo pueden estar en contacto directo con ustedes? ¿En Facebook? ¿En una página de internet? Está en Facebook, hay una página en Facebook, o sea, tenemos en Facebook para acceso a la información inmediata. Tenemos también la página de internet del instituto, que es www.iam.dg.mx. Entran en la sección de clima, de meteorología, y ahí van a ver todos los servicios que damos. Claro.
¿Nos puede decir, por favor, otra vez el contacto para que la gente lo apunte? Porque de repente no traemos la pluma a la mano y corremos por el papel y traemos hasta el del baño. Denos chance. www.iam, las 3 siglas del instituto, iam.udg.mx. ¿Y el de Facebook? El de Facebook es igual, es iam.udg. iam.udg. Así es, para que así ya también tengan el contacto directo ya con esta cercanía con las tecnologías. Bueno, también podemos tener el pronóstico en nuestro teléfono, en nuestra computadora. Podemos salir un poco más prevenidos. Comandante, este tipo de situaciones pues sin duda ayudan bastante a que ustedes se coordinen con los diferentes grupos en lo que es toda la zona metropolitana para precisamente evitar que vaya a ocurrir a lo mejor algún accidente o que la gente continúe a lo mejor incurriendo en lo que ya bastantes años ha habido de que se metan en zonas de riesgo. Sí, precisamente la información del radar Doppler que tenemos con la Universidad de Guadalajara es mezclada con la información que tenemos sobre las características que están en el sitio, las imágenes satelitales que recibimos cada 15 minutos y con ello nos permite organizar adecuadamente, por ejemplo, el sistema de prevención de inundaciones en la cuenca del Ahogado, que es la cuenca más problemática que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca varios municipios y que ha generado el mayor número de daños en cuestión de inundación. Esta cuenca precisamente funciona a través de la regulación de gastos, esto es las zonas de las presas Rompepico, la presa regulación que tenemos en Las Pintas, los volúmenes que tenemos que desahogar por ahí hasta llegar a la presa del Ahogado, cómo sale de la presa del Ahogado, y eso es a través de la información pronóstico, del pronóstico en tiempo real, de las características en ese momento existentes en la atmósfera que nos permitan saber si hay que desfogar más volumen, si hay que mantener una capacidad de soporte de grandes avenidas, cómo debemos de manejarlo, y eso a través de este sistema, es a través del trabajo coordinado que hacemos con las instancias que proveen esta información para que las autoridades de protección civil, como bien lo comentaba el doctor, a través de la información previa que tenemos de zonas de riesgo, de características de susceptibilidad, de las características de vulnerabilidad de la población, podamos tomar las acciones necesarias para proteger tanto la vida, los bienes, como la instalación estratégica de la población. Claro, incluso hasta en el interior del estado, por el hecho de que vayan a saber más o menos cuál sería la cantidad de agua que va a caer y también a lo mejor alertar a las personas que están cerca de ríos o cerca de cuencas que posiblemente pudieran desbordarse. Claro, toda esta información es básica para ese alertamiento, ¿no? Y que hacemos a través de los sistemas municipales de protección civil, quienes a través de la comunicación permanente, que es una de las estrategias que dentro del Plan para Fenómenos Hidrometeorológicos 2012 se mantiene esta comunicación que nos permite alertarlos y a través de ellos llegar a las comunidades o a las zonas donde tienen a su población en zona de riesgo. Así es, hay que estar muy pendientes de todo lo que se está mencionando en lo que son pronósticos del clima para, estar prevenidos y que no nos vaya a tener alguna sorpresa. Gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros. Tengo algunas llamadas aquí que es por parte de Narciso Lemus. Él nos pregunta sobre el drenaje. Él dice que quiere saber si todo desemboca en Chapala. Comandante, ¿usted puede comentarnos? Bueno, el drenaje del caso de la zona metropolitana no es un drenaje que va a una zona de regulación que se tiene por parte de las plantas de tratamiento de la Comisión Estatal del Agua hacia la cuenca del Ahogado una parte y otras distribuidas en la zona metropolitana. Recordemos que estamos contrario a la pendiente del lago de Chapala. Del lago de Chapala recibimos agua solamente, así es de que no hay ningún problema en ese sentido. Pero el CIAPA y la Comisión Estatal del Agua podrían darles mayor información de cómo está esta red de manejo de aguas sanitarias. Bien. Bueno, tenemos también otra pregunta, esta para el doctor Ángel Meunener, es de parte de Arturo Torres. Él nos pregunta cuándo terminará el temporal de lluvias. Sí, el temporal de lluvia, como había dicho anteriormente, comienza en el mes de julio como tal y se extiende hasta la primera quincena de octubre. Eso es climatológicamente hablando, ¿no? De todas formas, en octubre y noviembre todavía es temporada ciclónica. Ya puede ocurrir un ciclón tropical fuera del temporal de lluvia, por ejemplo, en finales de octubre, o puede ocurrir en noviembre. Esto es más bien riesgo para la zona costera, porque octubre y noviembre son meses muy difíciles, porque los ciclones tropicales tienden a recurvar, quiere decir a moverse no hacia mar adentro, sino hacia tierra. Y el foco de mayor peligrosidad es Colima, Jalisco y Nayarit, incluso un poco más arriba también, los estados de Sinaloa y de Baja California. Pero por eso es que el temporal como tal, lo que produce la energía, el calor, eso termina alrededor del 15 de octubre. A mediados más o menos. Todavía nos quedan un par de 2 meses y un poquito más todavía de lluvia para que,
todavía puede prevenirse con impermeables y paraguas para toda la familia. También saludamos a la familia Villaseñor, a Mari Moreno, ellas nos saludan por el Facebook, muchas gracias, feliciten también al programa y a todos aquí en el estudio. Pues muchas gracias a quienes ya están comunicando con nosotros, les recuerdo el teléfono 3030-5307 o escríbanos en las redes sociales, nos encuentra como Protección Civil Jalisco y en Twitter como Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco. Es momento de que hagamos una pausa más, tiempo para comunicarse con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Punto de Reunión. Les recuerdo que si no sabe qué hacer con sus pequeños en este verano o también usted quiere convivir un poco más con ellos, en la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos estará llevando a cabo unos cursos de verano para que usted y toda su familia participen. En ellos pues estarán viendo temas como lo que son el plan familiar de emergencias, estará viendo cómo atender a lo mejor algunas quemaduras, de primer grado sobre todo, torceduras, temas que usted a lo mejor en casa puede aprender y puede aplicar con todos estos chiquitines. Y le recuerdo que las inscripciones serán del 9 al 13 de junio, de 10 de la mañana a 14 horas y de las 16 horas a las 19 horas. Estos cursos serán totalmente gratuitos, solamente se le pedirán algunos requisitos, como lo que son traer impermeables, recipientes de agua, un refrigerio, ropa cómoda y también el calzado, pues un calzado también cómodo para que, bueno, tanto papás e hijos estén en este curso de verano pues muy a gusto. Así que hacemos la atenta invitación a todos en casita, si sabe de algún pequeño que quiera participar, bueno, pues inscríbalo del 9 al 13 de junio, los cursos iniciarán el 16 y una vez ya iniciados los cursos pues no habrá más inscripciones, así que bueno, tome su tiempo, aún quedan varios días para que usted acuda a lo que es a la unidad estatal o se comunique al teléfono 3675-3060 para que tenga más información referente a este tema. Pues continuamos con nuestro tema y estábamos cerrando el bloque anterior efectivamente con los huracanes, este mal tiempo que nos va originando, experiencias que ya ha vivido Jalisco. ¿Cómo sería la formación de los huracanes y la detección de parte del meteorológico? Sí, mira, los huracanes es el fenómeno, diríamos, más espectacular que tiene la atmósfera en el trópico, porque es un fenómeno que prácticamente tiene todo, tiene vientos fuertes, levanta el mar a alturas increíbles en la zona donde se está desarrollando, tiene lluvias que son increíbles también, las lluvias, acumulados de lluvias enormes en las zonas tropicales. Y hay que hacer un análisis individual de cada huracán. A veces hay algunas personas que se ponen a hablar de analogía, ¿no? Porque si este es igual que el otro, no. Ningún huracán es igual uno que el otro. Todos los huracanes tienen su característica principal y su movimiento se rige por el entorno donde él está moviéndose. La atmósfera es caótica, por lo tanto la atmósfera siempre no es igual. Por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un análisis de los movimientos, las trayectorias de los ciclones tropicales. Climatológicamente sí tenemos algunos índices, pero eso es historia, eso es climatología, eso no es real, eso no es el momento. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de Jova, que tuvo un comportamiento normal, diríamos, en su trayectoria, un comportamiento de acuerdo con lo histórico. Primero se mueve hacia mar adentro, después recurva, porque ya se forma en una época en que hay una transición de vientos del este, pasan a ser vientos del oeste, ya empieza a aproximarse la época invernal, el otoño, cambian las corrientes y por eso Jova hace una recurva y se mete en tierra. Sí se esperaba de esa potencia. La potencia de Jova sí se esperaba porque estaba en un momento en que ya la atmósfera está muy cargada de energía y tiene una fortaleza muy grande, absorbe energía del ciclón tropical y se convierte en un huracán de categorías un poco mayores. Sucede lo contrario con Bot. Bot este año todo el mundo tenía todavía el síndrome de Jova. Entonces todo el mundo pensaba, no, que Jova, que el año pasado y que esto va a ser muy parecido. No. Sobre todo porque también se decía que era más fuerte este huracán Bot que incluso Jova. Y no fue así. Y no fue así. No fue así, ¿por qué? Porque
Contrario a Jova, Jova se forma en el mes de octubre, donde hay una energía acumulada muy grande tanto en el océano como en la atmósfera, y Bot se forma en una época temprana, o sea, cuando todavía está la transición de la primavera al verano. Todavía las aguas no están suficientemente cargadas de energía. Hay que decir también que estaba la niña, todavía algún indicio de la niña, enfriamiento de las aguas, la energía que toma el sistema. Por lo tanto, desde un inicio se veía claramente que Bot no iba a ser un huracán fuerte, que a medida que se acercara a la costa iba a ir perdiendo fuerza gradualmente, porque también teníamos, y eso lo habíamos analizado y lo analizamos días antes, había una lengua de agua fría muy cercana a la zona costera. Por lo tanto, no vimos como que era un sistema de peligro radical como fue Jova, porque también hay que decir que cuando se maneja un huracán hay que tener en cuenta muchas cosas. Lo que cuesta, por ejemplo, la evacuación, el sacar a la gente, moverla de sus lugares, eso cuesta mucho. Aparte de trabajo, cuesta dinero. Efectivamente, por el trabajo que hizo atinadamente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco para evacuar, pero desde antes trabajar en advertir a la gente que venía este fenómeno. Coméntenos, comandante, cómo previnieron para que no se sucedieran las desgracias que se esperaba con este desenlace. Bueno, claro, en el caso de Jova tuvimos el trabajo desde varios días antes, los pronósticos de todos los investigadores, de todos los centros que nutren de información a las áreas de protección civil, que finalmente son los que toman las decisiones para la protección de la vida de las personas. Toda esa información ayudó a que se tomaran medidas preventivas importantes y que aun cuando tuvimos decesos fuera de la línea costera, nos habla de que el impacto de la marea de tormenta, las zonas de inundación no generaron cantidad de muertos que pudiera haber sido si no se toman las medidas preventivas y se hacen las acciones previas que tenemos un ciclón tropical. De hecho, hay que recordar, perdón, a la gente que sí hubieron gente afectada, pero fue esa gente que no les hizo caso a ustedes, porque ustedes llegaron a tiempo. Exactamente, las evacuaciones de emergencia que se tuvieron las primeras horas después del impacto de Jova, que lo hicimos a través del el Grupo Aéreo Fénix, estas evacuaciones fue de gente que no evacuó el área que se tenía considerada como inundable. El Atlas Estatal de Riesgo establece muy claramente para la trayectoria que traía Jova cuáles son las zonas inundables que tenemos, cuáles son las zonas de impacto por vientos superiores a 63 kilómetros por hora, qué efectos tendríamos, y sobre eso estuvimos trabajando desde 3 días antes con la gente, informándoles cuál es el área de impacto, cuáles son las zonas que teníamos que evacuar. En el caso de Bud fue algo parecido en el sentido de que Protección Civil, como todo depende de pronósticos, y hay pronósticos a corto y mediano y largo plazo. En el caso de un ciclón tropical, cuando lo tienes muy cerca, estos pronósticos pueden cambiar, y si bien había información con respecto a que no podría ser tan fuerte que Jova, precisamente por las características que comentaba el doctor, Protección Civil tiene que estar preparado, y más porque una movilización no se hace en 2 horas, no se hace en 5 horas. Una movilización preventiva para un ciclón tropical se hace desde 48 horas antes. Es por eso que Protección Civil, conforme las características civil, aun cuando aparentemente el fenómeno no presenta características que pueda generar un impacto muy grande. Sin embargo, recordemos que hay zonas vulnerables, y esa vulnerabilidad no solamente es por la ubicación del fenómeno, sino que tiene características de vulnerabilidad social y física, en donde no es lo mismo soportar un viento de 60 kilómetros por hora en una casa de concreto, de techo firme, a soportarla en una palapa, y donde hay objetos que pueden salir volando con un viento de 60 kilómetros por hora. O sea, la coordinación entre las dos dependencias, entre todas las dependencias, debe llevarse de la mano. Es básica porque una proporciona información, en el caso de los investigadores, proporciona información del funcionamiento del fenómeno para que a través de eso las autoridades de protección civil, como sistema de protección civil que involucran instancias federales, estatales y municipales, puedan actuar en consecuencia, y con ello disminuir al máximo, evitando primero, y en su caso disminuir al máximo, los efectos adversos que pueda tener este fenómeno. ¿Qué sucede con Kena, por ejemplo, doctor? ¿Con Kena qué características tenía? Bueno, Kena también fue un huracán típico de la época, del momento en que surge, que era un huracán que se sabía perfectamente que iba a hacer la recurva hacia tierra, y creo que las medidas que se tomaron fueron muy efectivas. Lógicamente hubo un problema de falta de educación entre la población. Por ejemplo, en Kena estuvimos viendo
lamentablemente veíamos en la televisión en horas muy tempranas de la mañana la gente paseando por el malecón de Vallarta. Wow. En aquel entonces existía el Weather Channel latino. Yo era incluso corresponsal de Weather Channel aquí en Guadalajara en aquella época, y uno de mis colegas de Weather Channel entrevista a personas en el malecón de Vallarta, y las personas decían, aquí no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada. Entonces, cosas que denotan una falta de educación, porque eso es un problema de generación. Claro. Es posible que Kena ocurre después de una generación que no sabía lo que era un huracán. Y entonces esa generación joven decía, aquí no pasa nada, aquí nunca ha llegado un huracán, aquí no ocurre nada. Y no pasaron 2 horas cuando ya estaba el mar dentro del malecón de Vallarta y prácticamente toda la zona hotelera de Vallarta. Pero eso fue un desconocimiento, una falta de educación de la población ante situaciones como esta. Por eso es que Protección Civil Estatal yo creo que hace un buen papel cada año en hacer reuniones con prestadores de servicios en los distintos puntos vulnerables del Estado. Creo que somos el único Estado que lo hace, en que se le trata de reunir a la mayor cantidad de gente para que tanto especialistas en protección civil como especialistas en meteorología eduquen a la población de qué es lo que puede suceder. Así es. Por eso digo, cada huracán hay que tratarlo como un ente individual, porque todavía el hombre no domina totalmente la naturaleza. Y sí es bueno que ante un huracán se tomen las medidas. Lo que no es bueno es que se exageren las medidas atendiendo a qué tipo de fenómeno es el que está llegando. O sea, hay que tratarlo con mucho cuidado porque la gente puede perdernos confianza. Así es. Decir, bueno, viene un huracancito y después el huracancito casi no hizo nada y la gente va a decir, me evacuaron y no pasó nada y entonces ahí empieza la desconfianza. Si quieren vamos empezando a cerrar para que la gente ya sepa. Es precisamente eso, es crear esta confianza que desde Kena, que desde Jova, que desde ahora el huracán Bot, pues ya se fue creando esa conciencia de que sí pasa, ¿no? Como ya comentaba, eran generaciones que decían, es que aquí no pasa nada, y que precisamente pues ante esa ignorancia de información, pues es cuando ocurren este tipo de problemáticas. Pero bueno, sí ha habido un avance, ya la reacción es más pronta, cómo es que ya las personas pues ya incluso lo reciben, decir, sí pasa, y acatan sus órdenes muy pronto. Estamos en un lugar muy privilegiado en el sentido de que hemos crecido mucho en la cultura de la protección civil. Recordemos que el nivel de riesgo aceptable de la población es directamente proporcional al grado de conocimiento que se tenga. Es por ello que el trabajo que hacemos en conjunto con los investigadores de informar a la gente, de que conozcan el fenómeno, ayuda mucho a establecer esa confianza que se tiene con la autoridad cuando se toman medidas preventivas. En razón de que crezcamos en ese sentido, como sociedad más educada, más conocedora de los fenómenos, que pueda ellos inclusive administrar los niveles de alertamiento que en la autoridad les emita. En virtud de ello vamos a tener cada vez menos efectos y vamos a tener una sociedad aún más autopreparada para hacer frente a un fenómeno. Para atender ese tipo de situaciones. Bueno, pues yo agradezco a quienes están comunicando con nosotros. Tenemos esas 3 llamadas y antes de despedirnos quiero darle salida. Es de Guadalupe González, ella es de una asociación agrícola de Zapopan. Ella dice que le gustaría que inviten al programa a gente del campo para darle mayor información y medidas precautorias que no sean solo para la zona urbana durante esta temporada, y que felicita mucho el programa y a ustedes como invitados. Muchas gracias y vamos a tomarlo en cuenta, se lo pasaremos a la productora. También agradecemos a Joelo Melí Fonseca, le dice felicidades a los panelistas. Muchas gracias. Y también a Rosy Morales, a Junior Ventura y a Pablo Rosales. Ellos nos saludan por el Facebook y también agradecen a toda la información del día de hoy. Pues muchas gracias, doctor Meublenet. ¿Algo más que gustaría comentar hacia nuestros televidentes? Bueno, sí, lo que siempre decimos año con año, estamos en una época en que hay zonas de riesgos importantes, no solo aquí, como decía uno de las personas que habló, sino en todo el estado, y que estén atentos a la información que da, no solo la parte de meteorología, sino la información que Protección Civil da cada vez que hay un fenómeno adverso que nos puede afectar. Y también decir que nosotros estamos en contacto con una buena parte de los agricultores de todo Jalisco. Yo me he reunido en este año, desde el mes de abril a la fecha, con alrededor de unos 3.000 agricultores, porque ellos sí desean mucho que se les diga cómo va a ser el temporal, qué va a pasar. Ellos son los principales, diríamos, los principales usuarios
de lo que cae del cielo. Y en este momento sí les puedo decir a todos, y ojalá que estén escuchando una buena parte, de que vamos a tener un temporal bueno, que este temporal está ayudando mucho a las cosechas en este momento en prácticamente todo el estado de Jalisco. Así es, ya queremos que sea más lluvias para que haya más elotes y vayamos a la Feria de los Elotes Claro en que Zapopan. Pues muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, comandante. En sus órdenes, bueno, para nosotros es importante que la población se involucre en estos procesos de información y de conocimiento de cómo funcionan los fenómenos. Las puertas están abiertas de la Unidad Estatal de Protección Civil para poderles informar sobre los planes preventivos, el informarse con sus autoridades municipales con respecto a cuáles son las características del Plan Municipal de Protección Civil para este tipo de contingencias y que colaboren con la autoridad, tanto municipal, estatal o federal en materia de protección civil cuando reciban un alertamiento, una sugerencia o les inviten a realizar ciertas actividades en beneficio de ellos, su familia y su comunidad. Okay, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en su programa Punto de Reunión y la próxima semana nos vemos aquí porque saben que seguimos hablando de la lluvia, cuáles son los peligros y no tiren basura porque suceden muchas cosas feas. Nos vemos la próxima semana, jueves, en punto de las 9 de la mañana. Gracias, Monse. Gracias a ustedes. Gracias, producción. Hasta la próxima.